Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Colegas, amigos, alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema que concita mucho la atención y que ya tiene algunos años a pesar de que su desarrollo no ha ido tan rápido como quisieran o quisiéramos, pero en realidad sus resultados son verdaderamente excelentes. Yo creo que el futuro de lo que es la sísmica va a ir orientado hacia esa línea, ¿no? Nosotros venimos estudiando esto ya desde el año 2000 y les voy a contar de manera como anécdota cómo arranca al menos mi investigación en esta línea, ya como les digo, para el año 2000. Algunos de ustedes conocen que estuve haciendo estudios en Japón. Y bueno, en Japón me encontré con diversas maneras de calcular, eh, más que todo la potencialidad o yo preguntaba o eh, intentaba dilucidar cuál podría ser el sismo esperado para una región. Eso es lo que yo estaba buscando, el sismo esperado. Y avanzando con respecto a eso del sismo esperado, voy a volver a compartir. Estuve indagando varios métodos eh, geológicos o propuestas de geólogos sobre este tema y entonces me encontré con que había mucho empirismo en la propuesta, en varias propuestas, y yo quería, como ustedes saben, yo no soy geólogo ni sismólogo, siempre me ponen ese título de sismólogo y yo lo corrijo. En el caso mío, yo soy ingeniero de terremotos. A mí lo que me interesan son los números. Como ingeniero que soy, me interesan los números. Y disculpen si en algún momento toso, pero ando con un problema de tiene un poco molesto, pero eh, en tal caso, cualquier cosa, pues me disculpan. La cuestión es que me encontré con varios métodos que eran un poco empíricos. Por ejemplo, me encontré con fórmulas muy largas, donde para estimar la magnitud posible de un sismo esperado, yo tenía que insertar longitud de falla, profundidad de falla, eh, una serie de ítems que bajo todo concepto, sí, pues separación de las caras de la falla, bajo todo concepto, era una fórmula empírica alimentado por datos empíricos. Como ustedes saben, algunos de ustedes conocen, mi formación es en ingeniería civil y además de eso, en estructuras. Entonces yo soy un hombre formado en números y no me gustan mucho o no lidio mucho con fórmulas empíricas. Hasta cierto punto, las personas con mi formación rechazamos un poco lo que son fórmulas empíricas. Tratamos de siempre que haya un trasfondo o un respaldo matemático. Y entonces me encontré con este tipo de formulación eminentemente empírica, cuya fórmula era empírica y cuyo insumo o datos también eran empíricos. Entonces, eh, empecé a buscar una alternativa porque, ya les digo, mi objetivo en esa época era lograr lo que podríamos llamar es estimar el sismo esperado. Eso es lo que queríamos lograr. Propuestas como las que les digo, habían algunas, pero no me daban esa certeza de pensar de que la fórmula empírica con insumos empíricos y me iba a dar un resultado real. Lógicamente en ingeniería contamos con otros métodos como por ejemplo Gumbel,
métodos estadísticos que le llaman de eventos extremos, que ayudan bastante y que ha sido la base de la estimación de riesgo en los últimos años y yo diría décadas. Y basado en eso están muchas de las normas con las que hoy contamos y de las fórmulas también que hoy contamos. Entonces, siguiendo ese orden lógico, seguí investigando y claro, yo ya venía con una base de revisión y trabajo con datos de bases sísmicas mundiales y tenía acceso a los datos. Así que traté de amalgamar todo lo que les acabo de decir y buscar lograr algún tipo de formulación muy poco empírica o menos empírica que la anterior, o limitar o erradicar el empirismo y tratar de sacar algo o manejar alguna técnica que me permita llegar a un sismo esperado. ¿Ok? Lógicamente, el sismo esperado que yo buscaba es obligatoriamente para poder determinar correctamente un sismo esperado, yo necesito determinar aproximadamente, ¿no verdad?, el epicentro y si es posible el hipocentro, ¿no? Si fuera posible. Y también determinar la magnitud. Con esas dos características, yo puedo determinar un sismo esperado para una región y basándome en ese sismo esperado, puedo hacer un diseño estructural para que mi edificio, mi edificación, resista lo peor que puede pasar en esa región. Fíjense que el planteamiento de una norma es diferente, ¿no? Y bueno, después conversaremos entre las diferencias de este planteamiento y lo que es una norma. Ambos tienen sus postulados y ambos tienen su razón de ser. Así que vale la pena conversarla, tomar en consideración ambas propuestas. Pero repito, para poder determinar ese sismo esperado que yo buscaba, necesitaba encontrar un método que me permitiera determinar un hipocentro o un epicentro para poder saber la distancia a la cual me encuentro y una magnitud. Básicamente, en eso emprendí y teniendo los datos que contábamos para esa época, nosotros empezamos a desarrollar algo, teníamos bases de datos de esa época y entonces finalmente planteamos lo que se llama el método de la energía sísmica liberada o el método de la energía liberada, ¿no? Que yo ahora le llamo MEL, método de la energía liberada. ¿Ok? Vamos a verlo. Bueno, el objetivo de hoy no es ver el método de la energía liberada, no. El objetivo de hoy es plantearlo un poco desde mi experiencia y luego leer un paper que está interesante sobre este tema. Después, y si ustedes me dejan, si este video alcanza los 1000 likes, bueno, los 2000, vamos a subir otro video explicando con detenimiento qué es el método de la energía liberada y todos los logros que hemos obtenido a través de ese método. Bueno, entonces, el método de la energía liberada se basa precisamente en tomar los datos de bases sísmicas y no verlos en la forma tradicional, porque en la forma tradicional nosotros hemos trabajado con magnitud y esa magnitud ha sido sometida a un análisis estadístico, ¿no? Análisis estadístico. Pero la propuesta de MEL o del método de la energía liberada es desprendernos un poco de la camisa de fuerza llamada magnitud y trabajar con energía liberada o energía sísmica liberada. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos o por qué planteamos el
abandonar el ámbito de la magnitud y entrar en energía liberada porque primero los sismos liberan energía. Los sismos liberan energía. Y como los sismos liberan energía, estoy haciendo doble trabajo al transformar energía en magnitud y luego hacer un trabajo con la magnitud, un trabajo estadístico. Cuando en realidad yo podría mantenerme en el ámbito de la energía porque el sismo es energía. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales regresamos al concepto. Segundo, porque desde el punto de vista de diseño estructural, ahora se utilizan elementos que abiertamente lo estamos diciendo y abiertamente estamos calculando, elementos que disipan energía. Entonces, si nosotros logramos entender la energía que liberó el sismo y de esa energía, cuánta energía llegó a la estructura, estaríamos conectados definitivamente con la energía que se disipa a través de los elementos que hemos colocado. Esa es otra ventaja de empezar a trabajar con energías. Y la tercera ventaja de trabajar con energías es que no tenemos la camisa de fuerza de la magnitud. La magnitud solo nos permite trabajar entre clases, magnitud 5, magnitud 6, magnitud 7. Son clases, son diferentes tipos de sismos, el de 5, el de 6, el de 7. Y al estar trabajando con magnitud no los podemos mezclar. Trabajamos con cantidad de sismos de 5, cantidad de sismos de 6, cantidad de sismos de 7. Podemos sacar probabilidades sobre esas clases estadísticas, pero cuando queremos unificar los tipos de sismos de 5, de 6, de 7, el concepto de magnitud se nos queda corto. En cambio, que si yo traduzco o llevo la magnitud, la llevo a energía liberada, no importa si es un sismo de 5, de 6 o de 7, todos ellos liberan energía. Y entonces desde ahí para adelante yo estoy trabajando con una única cantidad que es energía. No importa qué región sea, ni cuántos sismos hayan, yo puedo determinar exactamente, por ejemplo, en el mes de mayo de 1985, yo puedo saber con total exactitud cuánta energía sísmica liberó una región gracias a este método. Y este método lo planteé yo en el año 2000 y lo llamé método de la energía liberada. Los logros que he obtenido yo en mi vida profesional y científica gracias a esa propuesta han sido muchos. Entre ellos, por ejemplo, determinar que el Ecuador, y además no solo el Ecuador, el mundo, eso se lo determinó en el año 2000, entraría en una reactivación sísmica. Ya vamos a ver cómo se puede determinar eso, pero no en este video, en un video posterior. También logré determinar que había una amenaza sísmica y ojo que aquí se confunde mucho, mucha gente confunde, lógicamente gente no técnica, ¿no? Se confunde mucho dos conceptos que no son lo mismo y que son totalmente diferentes, que es la predicción de sismos. Eso es un tema. Y el otro tema es la identificación de amenazas sísmicas. Casi todo el mundo confunde estos dos temas. Es decir,
Si yo trato de determinar una amenaza sísmica, la mayoría de gente cree que se está tratando de determinar o se está tratando de predecir sismos. La definición de una amenaza sísmica básicamente consiste en determinar eh, el epicentro probable y la magnitud probable del sismo probable para un sitio específico. Yo quiero diseñar donde estoy ahorita parado, entonces empiezo a determinar cuáles son las amenazas sísmicas. ¿Qué son las amenazas sísmicas? Determinar cuál podría ser un epicentro probable y una magnitud probable que amenace al sitio donde yo estoy diseñando la edificación. Y pueden haber varias amenazas sísmicas. Bajo ningún concepto, eso, determinar una amenaza sísmica, implica predecir un sismo. Porque la predicción del sismo tiene que ver con la fecha, día, hora, año. Y nosotros acá no estamos hablando de fecha. Por lo tanto, no estamos prediciendo un sismo y diciendo esto va a ocurrir en tal fecha. Lo que se dice es, señores, en esta región hay la probabilidad alta de que el sismo probable que venga tenga estas características. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo que sí sabemos es que esto ocurrió en algún momento de la historia y va a volver a ocurrir. Por lo tanto, las estructuras que estén diseñadas o las estructuras de este sitio deberían estar diseñadas para este tipo de sismo. Ese es el enfoque y el espíritu y la orientación técnica del diseño, ¿sí? Se aleja mucho de lo que es predicción de sismo. Sin embargo, todo el mundo confunde que cuando estoy determinando amenazas sísmicas, estoy prediciendo sismos. No, no. Ahora, estamos hablando del método MEL, método de la energía liberada, y ya usando en todas sus capacidades el método MEL, a mí, y yo lo uso con el propósito de determinar amenazas sísmicas, no de predecir sismos. Sin embargo, el método MEL sí sería útil y es bastante acertado. No digo que es 100% acertado, digo que me da un nivel de acierto bastante bueno, bastante alto, cuidando un poco, siendo razonablemente sabio y moderado en la opinión, es muy útil para predecir sismos. Sí funciona. En el caso mío lo he probado y sí funciona. Claro, no es que se va a predecir sismos todos los días, pero el método ayuda a entender cuándo, en qué época va a haber más sismos, en qué época hay reactivación sísmica, en qué época va a haber menos sismos y qué tipo de sismo pudiese ocurrir. Eso sí, el método lo permite. Aunque no fue hecho para eso, pero como el método es muy noble, me permite llegar a ese tipo de cosas. ¿Ok? En el caso nuestro, nosotros no hemos intentado predecir. Hemos intentado determinar amenazas sísmicas. Sí he hecho pruebas de predicción, sí he hecho, y sí funciona, ¿no? Combinado con una serie de cosas y proyectando las curvas que resultan del método, funciona bastante bien. Entonces, en una próxima entrega, en un próximo video, y ya les digo, si dejan aquí 2000 likes, estaremos subiendo el video explicativo sobre este tema. También quiero recordarles que vamos a abrir otro canal, ya no de YouTube, sino en una plataforma que se llama Vimeo. Y en ese canal de Vimeo yo voy una vez a la semana a tener una reunión con ustedes en el ámbito científico, en el ámbito de nuestra especialidad, sísmica, estructuras, todo lo que son las líneas de investigación que yo comúnmente tengo. Y vamos a abrir un canal y todos los que estén suscritos a ese canal en esa otra plataforma tendrán acceso directo a mí, primero a los videos que no van a estar disponibles acá en YouTube.
unos videos exclusivos y dedicados exclusivamente a explicaciones y clases que yo dé sobre esta área. Y además de eso, bueno, van a tener otro tipo de acceso, como acceso personal, a hacer preguntas en el ámbito que estamos tratando, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, seguimos y básicamente esa es la explicación. Yo quería mencionarles que entonces el objetivo es que si todas las bases de datos que actualmente tenemos están basadas en magnitud, pues nosotros tenemos que pasar esto de nuevo a energía. Siempre fue energía, pero ahora tenemos que volverlo a pasar a energía. Lógicamente tenemos limitaciones, ¿no? Tenemos 120 años de datos basados en magnitud y se nos hace un poco delicado volver a recuperar la cantidad de energía. Sin embargo, esos objetivos o esos obstáculos que se van a presentar en este proceso son salvables. Y desde mi punto de vista, como persona de números, como ingeniero, que necesito números para poder diseñar estructuras, les comento que a pesar de que tenemos el problema de que hay que transformar estas unidades en esta y que vamos a perder cierto nivel de precisión, pero a pesar de que pierda yo cierto nivel de precisión, el resultado de este método de energía liberada, MEL, el resultado, a pesar de la pérdida de precisión, es mucho mejor, pero ostensiblemente mejor a los métodos que se estaban usando antes. A pesar de que tenemos ese inconveniente de que tenemos que transformar magnitud en energía liberada, los resultados son, yo diría, en un 80% más precisos que lo que se estaba haciendo antes. ¿Y por qué? ¿Cómo lo compruebo? Lo compruebo en que gracias a este método logré determinar la reactivación sísmica del Ecuador. Logré en el 2004 definir que en Manabí había una amenaza sísmica de 7.8 que probablemente ocurriría en Manabí y vino a ocurrir en el 2016, ¿verdad? Y asimismo se han definido 10 amenazas sísmicas diferentes y que de esas 10, 7 ya han ocurrido y falta todavía que ocurran 3. Yo, en el momento que estoy ahora, yo les puedo asegurar casi con total certeza de que esas 3 amenazas sísmicas que se definieron en el 2004 y que aún no ocurren, van a ocurrir tarde o temprano en algún momento de la vida de nuestro país, en función de que ya en la evolución de la historia de nuestro país ya han ocurrido las otras 7, ¿no? Ok, entonces hasta ahí con el tema mío, para que un poco entiendan cuál fue el background o la historia de esta situación. Voy a cambiar de pantalla un momentito, si me lo permiten. Entonces, vamos a ver un poco un paper acerca de energía liberada para empezar a calentar motores. Allá, pero lo voy a poner acá porque si lo pongo allá, no lo voy a ver bien, ¿ok? No lo voy a ver bien. Entonces, pongámoslo acá. Compartimos esta pantalla acá. Bueno, este paper es el Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, año 2004. Cálculo de energía sísmica a distancias telesísmicas utilizando registros de la Red Sísmica Nacional del Perú. ¿Quiénes escriben esto? Jorge Ordóñez y Hernando Tavera. Son ambos del Centro Nacional de Datos Geofísicos, Sismología, Instituto de Geofísico del Perú. Ahí está el email. Un saludo a Jorge Ordóñez y Hernando Tavera. Les agradecemos por haber escrito este paper y además ojalá puedan verlo. Vamos a escribirles
a su email en lo posterior para hacerles recuerdo de esto y agradecerles también. Y si en un momento podemos tener una conversación, ya estaremos en contacto con ellos y conversar sobre su experiencia y cuando escribieron este paper, ¿no? Dice, en este estudio se desarrolla un nuevo procedimiento, ojo, nuevo procedimiento para calcular la energía sísmica a partir de la integración del espectro de potencia del registro en velocidad para las ondas P y S. Los datos utilizados corresponden a los registros de la banda ancha de sismos ocurridos a distancias telesísmicas procedentes de la Red Sísmica Nacional a cargo del Instituto Geofísico del Perú, previamente corregidos por la absorción inelástica, expansión geométrica del frente de onda, patrón de radiación, respuesta instrumental. El método fue aplicado a 10 sismos con foco superficial ocurrido en las más importantes zonas sismogénicas a nivel global del 98 al 2003, todos con magnitudes mayores a 6, muy cercano a lo que nosotros planteamos también, porque en realidad la energía que liberan los sismos mayores a 6 es más importante. Los resultados obtenidos sugieren que sismos con rangos de magnitud entre 6 a 8 liberan energía sísmica entre 2.6 por 10 a la 13 joules y 1.2 por 10 a la 16 joules. Estos valores de energía han permitido estimar para todos los sismos su magnitud ME, siendo totalmente coherentes con los valores de momento sísmico estimados por el NEIC. La relación entre la energía sísmica y el momento sísmico indica que todos los sismos presentan esfuerzos medios aparentes que oscilan entre 0.03 y 6.9 megapascales. ¿Ok? Bueno, introducción. Desde 1954 la energía sísmica venía siendo estudiada con relación a la propuesta de Benno Gutenberg y Charles Richter con tan solo conocer la magnitud del sismo. Gutenberg y Richter en 1956 ya se ha considerado ondas superficiales u ondas de volumen. Entonces tenemos las dos fórmulas. Tenemos dos fórmulas que relacionan la energía liberada con la magnitud, ¿no? La magnitud MS o MB. Comúnmente nosotros hemos trabajado más con la magnitud MS, la fórmula que está ahí. Lógicamente, para resolver esa fórmula tenemos que utilizar, elevar a una potencia, y con eso podemos resolver cuál es la energía liberada de acuerdo a la magnitud. Bueno, esta relación considera una fuente puntual y una tierra con simetría esférica a la cual la energía se propagaría de forma radial sin tomar en cuenta la absorción del medio y el hecho de que la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el medio no es constante. En estas condiciones, el cálculo de la energía sísmica dependerá únicamente de la correcta estimación de la magnitud del sismo. Por definición, las magnitudes MS y MB pueden ser saturables al depender completamente de la sensibilidad del sistema de registro que se utilice, sismógrafo, pudiéndose estimar el tamaño de los sismos a partir de un determinado rango de magnitud, que en el caso de MB es del orden de 6.5 y en el caso y para MS es 7.5. Esto debido a que ambas magnitudes vienen siendo estimadas considerando registros sísmicos con rangos de periodos muy reducidos. En el caso de la magnitud MB, en 1 segundo y MS, 15 segundos. En ambos casos, el tamaño de estos sismos no sería correctamente determinado, siendo necesario utilizarse otros procedimientos y otro tipo de información. Bueno, aquí un poquito para mencionarlo. Resulta pues que en efecto lo que está planteando, y con toda razón, no hay una afectación para poder estimar la energía
que libera un sismo, no hay una afectación, como aquí dice, de la velocidad de propagación de las ondas, del medio donde se propaga, no hay razón. ¿Por qué? Porque definitivamente la energía que se libera tiene que ver con el hecho puntual de la liberación. Se genera una ruptura y esa ruptura genera una liberación. Si ya vamos a hablar de, de lo que ocurre en los alrededores y cómo se disipa o cómo se atenúa esa onda, entonces ya estamos hablando de leyes de atenuación. Y por cierto que nosotros ya hemos planteado, estamos trabajando en eso, en trabajar con leyes de atenuación basadas en energía liberada, ¿sí? Porque en efecto la energía también se disipa con respecto a la distancia y por lo tanto debería haber una ley de atenuación para energía liberada. Eso nosotros ya lo tenemos y en los próximos entregas vamos a estarles planteando eso. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que, claro, la energía liberada es una consecuencia de la magnitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en la base de datos sísmica. Tenemos magnitud, ¿no? Entonces, al tener magnitud, solo contamos con, bueno, contamos con ese dato para poder utilizar las fórmulas que nos dejó Richter y de esa manera determinar la energía que se liberó, ¿no? Entonces, y como dice, no hay otra afectación de otros variables. A partir de la década de los 80, el desarrollo de la sismometría permitió contar con registros digitales de buena calidad, hecho que facilitó el desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de la señal sísmica, estudio de la fuente sísmica y por ende para el cálculo del tamaño de los sismos. Así se lograba mayor precisión en el cálculo de los parámetros hipocentrales, mejor conocidos, mejor conocimiento de los procesos de ruptura y estimación de los momentos sísmicos. Bueno, totalmente cierto. El avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años ha afectado positivamente a nuestra área de investigación, al tema sísmico. Desde los años 80 ha venido mejorando ostensiblemente. Sin embargo, lo que sí debe tener claro, y eso lo vamos a ver en entregas posteriores, y también es parte del resultado del análisis del método de la energía liberada MEL, planteado por mí en el año 2000, que por cierto ya mostraré la época donde lo planteé y que gracias a que eso fue un boom en medios de comunicación ecuatorianos, el Congreso Nacional del Ecuador tuvo a bien entregarme un premio al mérito por esas investigaciones en el año 2001. En tal caso, en efecto, hay una mejoría, pero lo que quiero decir es que como resultado del método MEL, también arroja que que en los años 80, la sismicidad o la energía que se liberaba estaba en un valle. Se liberaba mucho menos energía que lo que se liberó a inicios de siglo. Y se liberó mucho menos energía que ahora. Y voy más allá. También la investigación nos lleva a determinar que en los años 80 los sismos eran eran más profundos y hoy los sismos son más superficiales. Entonces en la actualidad estamos viviendo dos efectos que intensifican el fenómeno o las consecuencias sísmicas desde mi punto de vista como ingeniero civil, como ingeniero estructurista, como diseñador, ya no como la persona que analiza el tema de la energía en sí mismo, sino que desde el punto de vista del efecto en las estructuras, se está potencializando o las dos consecuencias o las dos esas cosas ocurren al mismo tiempo y se potencializa porque hay épocas de mayor actividad sísmica y que al mismo tiempo coincide que cuando hay mayor actividad sísmica, también los sismos se superficializan. Eso lo vamos a estar planteando posteriormente, con curvas y demostrando
esta situación. Sigamos. Así se lograba mayor precisión en el cálculo de los parámetros y porcentajes, mejor conocimiento. En estas condiciones, la energía sísmica podría ser determinada de manera directa a partir de las características del registro del sismo obtenido en formato digital, ya que en el dominio del tiempo, Kanamori y Stewart en el 76, o las frecuencias Boatwright y Fletcher en el 84, Boatwright y Choi en el 86, Lidenfeld, Beckerman 1995, y la formulación matemática necesaria para el cálculo de la energía sísmica ha sido discutida y desarrollada por Bath en el 58, Bullen en el 63, Bu en el 66, asimismo Hasler en el 64. Realiza importantes contribuciones para explicar teóricamente la energía sísmica liberada en la fuente. Una descripción más detallada de las diferentes técnicas para calcular la energía puede ser encontrada en BAT en 1966. En este estudio se calcula la energía liberada por los sismos a distancias telesísmicas a partir de la integral del espectro de potencia, ojo con esto, de sus registros en velocidad. Es decir, la energía liberada por un sismo a cierta distancia se, de acuerdo a BAT en el 66, se obtiene a partir del integral del espectro de potencia del registro en velocidad. Este procedimiento, al igual que los desarrollados por Broadway y Choi en el 86 y Lidenfeld y Beckerman en el 95, considera el registro del movimiento del suelo previamente corregido por los efectos de la absorción inelástica, expansión geométrica y el frente de ondas, patrón de radiación y la respuesta instrumental. Para tal objetivo se ha elaborado un programa haciendo uso de la herramienta MATLAB y así leer directamente la señal sísmica, realizar los análisis, calcular el espectro y su señal sísmica. A ver, yo quiero mencionarles algo sobre esto, que lo hemos hecho y que lo estaremos planteando en otras entregas. Lo que sí les voy a decir que en esas entregas yo voy a plantear los resultados. Sin embargo, todo esto es parte de un curso de dinámica estructural. Cálculos ya directamente para poder usarlo a nivel de diseño, a nivel de investigación. Entonces estaría abriendo yo esta posibilidad de enseñar todo esto a futuro. ¿Okay? Les decía, o sea, lo que según dice aquí, plantea BAT, ¿no verdad? Es calcular el espectro de potencia del registro en velocidad. ¿Ok? Y yo les decía un poquito que yo tengo varios métodos planteados para el cálculo de la energía de sísmica. ¿Ok? Claro, atendiendo a las fórmulas de energía, hay una manera de obtener energía, especialmente la cinética, a través de la velocidad. ¿Sí? Pero también hay otras fórmulas que, como les digo, eso ya es parte de un curso de dinámica que posteriormente estaré dando, pero para no ahondar mucho en la explicación, puedo decirles que también hay otro tipo de fórmulas que me permiten llegar a calcular energía. Yo he logrado determinar la energía que posee un registro, la energía que disipa o que contiene un registro a través del cálculo de la respuesta dinámica, utilizando métodos numéricos. Bueno, tenemos un muy, muy bonito procedimiento para ese cálculo de energía. Y llegamos a determinar, por ejemplo, energía cinética dentro del registro y energía total del registro. Ahora, no es igual, la energía cinética es menor a la energía total. Y lógicamente esa diferencia responde a un tema estructural, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, pero
Dentro de la estructura tenemos varios orígenes de energía y no solo es la energía, la cinética, también hay otro tipo de energías. Por lo tanto, no, la energía cinética no es igual a la energía total. ¿Sí? Así que nosotros hemos calculado esto con métodos numéricos y ya les digo, en los posteriores estaremos mostrando y en los posteriores estaremos dando un curso para que ustedes también puedan aprender a calcular esto, ¿no? Este procedimiento es aplicado a un total de 10 sismos ocurridos a distancias telesísmicas entre 30 a 90 grados, todos registrados por la Red Sísmica Nacional del Perú. La energía sísmica, la representación mecánica más simple del proceso dinámico que se desarrolla en el foco de un sismo. Son las fuerzas actuando en un punto. Estas fuerzas son consideradas como el límite de las fuerzas aplicadas sobre la superficie de un cierto volumen cuando éste tiende a cero. Si se considera una fuente sísmica puntual en un medio homogéneo, isotrópico y no absorbente, la energía elástica radiada sería transportada por las ondas de volumen longitudinales y transversales P y S. En general, el flujo de densidad de la energía sísmica ET, en general, el flujo de la densidad de energía, no es lo mismo energía que densidad de energía, ¿no? Eso también lo podemos ver luego, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de densidad de energía. En un punto dado, según aquí y Richards, en el 80, dice que la densidad de energía sería Rho B por la velocidad al cuadrado. Interesante. Regresemos acá, donde la densidad de energía sísmica es igual a Rho, que sería la densidad de la Tierra, U de T, pero con el puntito arriba, que aquí le está faltando el puntito, ¿no? Sería velocidad de suelo, velocidad en el suelo de la onda, y B, que sería una velocidad de fase. ¿Ya? Bueno, velocidad de fase. La energía sísmica total es obtenida integrando sobre una esfera que rodea el foco en el rango de tiempo T1, T2, correspondiente a la duración de la onda sísmica Ley Igualas 1998. Ok, integramos entonces E de T con respecto al tiempo, ¿no? Y con respecto al espacio, ¿ya? Y reemplazamos y me queda el integral triple de U en velocidad, ¿no? La velocidad, estamos hablando con velocidad. Al cuadrado, integrada para dt y para ds. El paso 2 al dominio de la frecuencia se hace usando el teorema de Parseval. Bueno, con eso pasamos al dominio de las frecuencias, donde T1, T2, W, omega 1, omega 2 son intervalos de tiempo y frecuencia. Una vez obtenida la señal ya en el dominio de la frecuencia, se procede a calcular la energía sísmica debido a que la radiación de la energía debe referirse a un modelo radial. Entonces, U de T va a ser igual a U, que varía en función de T, de teta y de psi, siendo las coordenadas esféricas. Asimismo, la integración sobre la esfera lo dice Dahlen en el 98. ¿Ok? Bueno, sí, sí. Aquí hay una cosa que aquí ya veo U varias veces sin el punto, pero acá está con punto, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que habría que ver y corregir un poquito, porque aquí esto implicaría velocidad y nos han venido hablando de velocidad. Sin embargo, acá arriba parece ser que no está el punto. Entonces, pero aquí dice que esto es velocidad. Se le han quitado el punto, pero sigue siendo velocidad, ¿no? Ya. Normalmente la velocidad se la representa con un puntito arriba, ¿no? ¿No? Que tal vez alguna dificultad de escritura le han borrado el punto. Si se considera un punto de emisión teta y psi, otra percepción, la energía sísmica del cociente de amplitudes sobre estaría dado por, bueno, sustituyendo 6 en 4,
llegamos a una formulación de Lindenfeld y Beckerma del 95, ¿no? R que está ahí mencionado se llamaría coeficiente de radiación, ¿ya? Bueno, entonces propusieron valores promedios para el coeficiente de radiación. O sea, aquí y Richard proponen valores promedio y el coeficiente de radiación RP al cuadrado es 4 quintos y RS al cuadrado es 2 quintos. Para calcular la energía sísmica a partir de la integración de la densidad del espectro de P y de S registradas a distancias telesísmicas, es necesario reducir la señal sísmica UDT a una esfera focal. Ok, entonces continuamos y aquí ustedes pueden ver un gráfico, más o menos. Este es el foco, ustedes lo pueden ver. Aquí está la densidad de energía, EDT, como ustedes pueden observar, y este es el receptor, ¿no? El receptor. Trayectoria de recorrido del rayo sísmico desde el foco a la estación. Bueno, o sea, B es el espectro de la onda P y S, I es la función de transferencia del instrumento, C, respuesta de superficie libre, G, expansión geométrica de la onda, A, absorción. En la relación anterior, la función de transferencia del instrumento I es conocida y puede ser fácilmente extraída del registro del sismo. Expansión geométrica G define la atenuación de la amplitud de la onda como una función inversa del área frente a la onda, y para su cálculo se ha de considerar la relación propuesta por Deschamps en el 80. En la figura 2 se muestra los resultados obtenidos hasta un total de 24 sismos de foco superficial H menor a 60 kilómetros, para los cuales se ha calculado G en función de su distancia epicentral y ángulos de incidencia. Las tendencias medias de dichos valores son usadas en este estudio para estimar G de otros sismos con tal de conocer su distancia epicentral. Por otro lado, el factor que describe las variaciones de la amplitud de las ondas sísmicas al llegar a la superficie de la Tierra es llamado respuesta de superficie libre y puede ser calculado a partir de la siguiente relación Kanamori y Stewart en el 76. ¿Ok? Aquí está G calculado para ondas P y para ondas S, factor de expansión geométrica, en función de la distancia epicentral. Y esta es la fórmula de la cual se hablaba, donde alfa y beta son las velocidades de onda de P y S, y 0 y J0 los ángulos de incidencia de las ondas P y S. Para el estudio de los sismos que ocurren a distancias telesísmicas, Lindenfeld y Beckerman en el 95 recomienda utilizar una constante C de CZ de 2.4, en razón que las posibles amplificaciones de la señal sísmica serían aproximadamente el doble. Por otro lado, debido a que la Tierra no es un medio perfectamente elástico, las ondas sísmicas sufren en su propagación desde la fuente de la estación una importante atenuación en la amplitud de su energía. La pérdida de la energía anelástica a lo largo del camino recorrido por las ondas sísmicas es considerado en el factor de atenuación AW y en el factor de calidad. Ya, nosotros, como les decía, ya tenemos, nosotros ya hemos propuesto unas leyes de atenuación para la fuerza, para la aceleración, y también tenemos planteado una ley de atenuación para energía liberada, que en los próximos días estaré compartiendo con ustedes. Continuamos, mis estimados amigos, alumnos y colegas. Continuamos hablando sobre energía liberada, ¿no? Ya les expliqué un poquito por qué yo entré en este tema. Toda mi vida, desde que empecé mi vida ingenieril y mi vida
investigativa tuve la influencia de varios especialistas y voy a recordar aquí a una persona que estimo mucho, el, el ingeniero Vitelmo Bertero de la Universidad de Berkeley, que cuando alguna vez dio una conferencia aquí en Guayaquil, presentó justamente, coincidentalmente, estando yo presente y coincidentalmente en Guayaquil, presentó el beneficio de que tenía el tratar o diseñar con espectros inelásticos frente a espectros elásticos. Y él mostraba que el espectro inelástico ayudaba a diseñar frente a cualquier circunstancia o situación. Sin embargo, cuando trabajamos con espectros elásticos, se nos están pasando ciertas condiciones que no nos llevarían a un diseño correcto. Eso planteaba el profesor Bertelo hace muchísimos años. Y desde ahí yo tuve esta, eh, eh, esta intención o esta lectura y este deseo de investigar sobre energías aplicados al diseño estructural o el diseño en ingeniería, usar energía. Parte del tema de diseño de energía es el método de la energía liberada, parte, ¿no? Pero no es lo único, hay mucho más que hemos venido investigando, pero aquí estamos planteando, por ejemplo, un paper de unos expertos peruanos que también han trabajado en el tema de energía liberada. Pienso, señores, que el diseño sísmico, el diseño de ingeniería civil, el diseño estructural y también todo lo que es la sísmica y el análisis de terremotos va a tender tarde o temprano a ir hacia un análisis de energía. Hacia allá vaya. No hay otro camino. No sé si demore 5, 10, 15. Cuando ya veamos esto de forma moderna, sin apasionamiento y sin encariñamientos, veremos que el método de la energía es el mejor para el análisis de este tipo de eventos. Pero bueno, seguimos con la lectura. Permítanme volver a compartir, que ya estoy compartiendo, pero con tanta pantalla me puedo estar equivocando de pantalla, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos por aquí y estábamos mencionando que A omega, es un factor de atenuación. Observen que aquí se plantean un factor de atenuación y quiero decirles algo, que las fórmulas que yo he definido para fórmulas de atenuación son muy parecidas a esta, porque las leyes de atenuación que conocemos en ingeniería civil no tienen esta forma, pero mis fórmulas sí tienen esta forma. Así que en eso coincidimos bastante. Dice, en un volumen material sometido cíclicamente a esfuerzos, el factor de calidad Q es definido como la fracción de energía perdida en cada ciclo de oscilación y puede ser conocido a partir de la siguiente relación. Rice 97. 1 sobre Q de omega es igual a la variación de energía sobre 2pi energía. En este estudio se aproxima el valor de T asterisco como T sobre Q de omega igual a 1. Para las ondas P y T asterisco igual a T sobre Q omega igual a 4 para las ondas S. En consideración, para las ondas se propagarían completamente dentro del manto terrestre, Ley and Wallace, 1995. Finalmente, se debe indicar que el registro de una onda sísmica representa a una serie de tiempo cuya amplitud es definida por una serie de impulsos que varían en función de la cantidad de energía que transporta. Esto está bonito, ¿eh? Lo voy a repetir. Se
el registro de una onda sísmica. Ojo, es muy interesante porque es la propuesta de un sísmico o de un geólogo especializado en sísmica, bueno, de una persona que está metida en esta área. ¿Qué es un registro? Porque de repente como ingenieros civiles vemos un registro como una serie de números, como un electrocardiograma, pero no. Aquí menciona, dice, representa una serie de tiempo, estamos de acuerdo, una time history, una historia de tiempo. Yo le llamo historia de tiempo. Aquí le llaman serie de tiempo. Cuya amplitud es definida, la amplitud de la onda es definida por una serie de impulsos que varían en función de la cantidad de energía que transporta. Muy interesante. Muy buena frase, muy buena definición. Ajá. O sea, lo que quiere decir es que cuando yo analizo el registro, no solo son números, sino que esa variación del registro, esa amplitud que tiene el registro, está relacionado con la energía que transporta la onda, la energía que trae la onda, ¿no? Una maravilla. Esta frase vale por todo el paper, ¿eh? Es poesía, esta frase es poesía pura. Realmente me ha llamado mucho la atención. Una vez corregida la señal sísmica para los efectos antes mencionados, resta la señal que caracteriza el comportamiento de la fuente que dio origen al sismo y a partir de ella se procede a calcular la energía sísmica que liberó el sismo. Básicamente, la suma de la energía transportada por las ondas P y S representan el total de energía sísmica irradiada. ¿Ya? Energía sísmica, entonces, es igual a la energía irradiada a través de la onda P y la energía irradiada a través de la onda S. Y las energías sísmicas individuales pueden ser conocidas a partir de las siguientes relaciones. Aquí hay un tema interesante que no lo voy a abordar ahorita porque me parece que el enfoque que le están dando es diferente al que yo le doy. Pues no me voy a poner en polémica, pero el asunto es que dentro del concepto de energía liberada hay lo que se llama energía sísmica liberada y energía irradiada, ¿ok? Que son dos conceptos diferentes. Aquí le están dando este tratamiento. Hay otro tipo otra forma de tratar esa diferenciación entre energía liberada y energía radiada. En realidad, bajo mi análisis, yo la energía irradiada no la analizo. Básicamente me concentro en la energía liberada, eh, porque la energía irradiada tiene mucho más que ver con la atenuación, ¿no? O sea, la manera en cómo esto se transporta con respecto al tiempo. Ahora, es interesante la propuesta de que esa energía irradiada, que es la que me va a permitir construir una ley de atenuación para energías, es la sumatoria de la energía de la onda P y la onda S. Eso es muy interesante. Porque claro, una de las maneras de hacer una ley de atenuación podría ser precisamente obtener los registros de onda P y onda S, y entonces calcularles la energía que contienen, sumar las dos, y esa sería la energía irradiada, o la energía que se produce debido a un sismo a una distancia X, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin embargo, los análisis del método MEL, método de energía liberada, hasta el momento, trabajan con energía liberada. Es decir, es el sismo provocando una liberación de energía en el hipocentro y luego pues en la superficie en el epicentro. Bueno, cálculo de energía. Cálculo de energía sísmica a distancias telesísmicas. Bueno, ahí está una fórmula amplia. R y ρ son radio y densidad de la esfera, alfa y beta velocidades de las ondas P y S, RP, RS, coeficientes de radiación de las ondas P y de la onda S, A omega, B omega, absorción anelástica y espectro de onda P, ese es en el caso de P, AS omega y BS omega, absorción
anelástica y espectro de la onda S. Bueno, seguimos. Pongo acá ya. Veamos rapidito la metodología. Los datos utilizados en este estudio corresponden a los registros de 10 sismos ocurridos a distancias telesísmicas y registrados por las estaciones de Cusco, Cajamarca, Pucallpa, Toquepala, todos pertenecientes a la Red Sísmica Nacional a cargo del Instituto Geofísico del Perú, IGP. En general, todos los sismos presentan magnitudes mayores a 6 en la tabla 1 y sus epicentros se ubican en las zonas sismogénicas más importantes a nivel global, figura 3. Para el total de sismos, revisemos un ratito, creo que esta es la figura 3, mapa de distribución espacial de los sismos utilizados en el estudio. Los números están indicados en la tabla 1. Los códigos CUS, PUS, CAP, TOC corresponden a las estaciones sísmicas de la Red Nacional Sísmica. Es decir, básicamente es lo que se ha registrado en las estaciones aquí mencionadas, pero sismos no tan cercanos, bastante lejanos, ¿no? ¿Verdad? Ok. Para el total de sismos, el National Earthquake Information Center, NEIC, ha reportado en sus boletines preliminares los valores de magnitud MS y de MW, momento sísmico MO y energía sísmica ESIS. Y todos son mostrados en la tabla 1. Los sismos más importantes por el daño que produjeron en superficie fueron los ocurridos el 21 de mayo de 6.9, el 22 de septiembre, que es mi cumpleaños, por cierto, en el 2003, en Argelia y República Dominicana, respectivamente. Los registros para cada sismo consideran sus tres componentes y su utilización. Previamente se realizó una evaluación del nivel de ruido contenido en la señal sísmica. Para tal fin se elaboraron espectros de la señal y el ruido que procedía. Se observó que la señal sísmica presentaba amplitudes 80 veces mayores que el ruido de fondo. Por lo tanto, los registros fueron considerados como óptimos para el cálculo de la energía sísmica. A continuación, para cada registro se eliminó el efecto de la respuesta instrumental mediante el método de la deconvolución o filtrado inverso, y en la señal resultante se selecciona una ventana de tiempo que contenga al grupo de la onda P en la componente vertical BHZ y al grupo de la onda S en las componentes horizontales BHN y BHE. La dimensión de cada ventana de tiempo va a depender de la complejidad de la señal correspondiente del sismo. Una vez obtenidos los registros sísmicos, se les aplica la transformada de Fourier a fin de obtener el espectro de amplitudes que deben de ser corregidas por la atenuación anelástica y por los parámetros que definen geometría de la fuente. Corregido el espectro, se procede a obtener su integral y a partir de su máxima amplitud se estima la cantidad de energía sísmica liberada por cada sismo. Interesante. Bueno, yo ya les comenté que yo tengo otra manera de llegar al análisis o a determinar la energía que contiene un registro a través de utilizar métodos numéricos sin pasar por el espectro Fourier, aunque es una propuesta bien interesante. Pasar por el espectro Fourier es muy interesante. Y ver qué tal nos va y comparar varios métodos para determinar esa energía. Y bueno, aplicación a telesismos. 21 de mayo de 2003, Argelia. El 21 de mayo, sismo de 6.9, presentó su epicentro en el extremo norte de Argelia, de donde se produjo cuantiosos daños materiales y pérdidas. Aquí está en la figura 4, registro de banda ancha de sismo Argelia, el 21 de 2003, 6.9. Esto fue registrado en CUS, en la estación CUS. ¿Ok? Ahí vemos la onda P, ahí vemos la onda S, vemos la amplitud, y aquí nos señalan esto y nos señalan esto. Es que este es el canal vertical y este es el canal norte-sur y este es el canal este-oeste. ¿Ok? Este-oeste. Bueno. Pérdidas humanas, tabla 1,
Para el cálculo de la energía sísmica de este sismo se ha utilizado los registros sísmicos de la estación de Cusco, ubicada a una distancia de 87 grados. Los registros muestreados a 20 muestras segundos se presentan en la figura 4 y de ello para el cálculo de energía se ha considerado ventanas de tiempo de 30 segundos para la onda P y 100 segundos para la onda S a fin de cuantificar la calidad de los registros en la figura 5. Se muestra el espectro de la amplitud para la onda P correspondiente al sismo y del ruido que procede, siendo la primera aproximación 80 veces mayor, por lo tanto se ha considerado que la señal es óptima para el cálculo de la energía sísmica una vez obtenido el espectro, pero eso ya lo leímos atrás, ¿no? Para las ondas P y S, las amplitudes fueron corregidas por el factor G para la onda P y 0,40 para S, 0,37 para P y 0,40 para S. Además, se considera un valor promedio de la frecuencia omega P de 0,99 y de omega S de 0,99 a fin de calcular la atenuación AW para ambas ondas al integrar los espectros de la figura 6. Los valores de energía calculados para el sismo de Argelia son 2,6 por 10 a la 13 joules. Bueno, vayamos avanzando. Esta es la figura 5. Relación señal-ruido para el sismo de Argelia evaluado a partir de los espectros de amplitud. En el extremo derecho se muestra la ventana de tiempo utilizada para la señal y el ruido, ¿no? Bueno, este es el análisis del ruido. Aquí ustedes pueden ver el espectro de amplitud y ustedes pueden ver la señal y el ruido y pueden ver que el ruido pues está muy por debajo, dice 80 veces, así que por eso se aprueba. Luego acá tenemos una tabla que lamentablemente está vertical. Coordenadas y parámetros hipocentrales, los sismos utilizados en este estudio reportado por la NEIC. Se indican los valores calculados en este estudio para la energía sísmica de ondas P y S, así como la energía sísmica total. Aquí están 10 sismos con 10 fechas, la ubicación de los 10 sismos, el tiempo, la latitud, la longitud, la distancia en kilómetros, H. Este es el momento, MS, MW, la energía sísmica, que calculan a través de este método. Acá está otra energía sísmica. Entonces, más o menos el método arroja estos valores de ESIS, y el momento está por acá, ¿no? Esta aquí es la tabla 1. Tabla 1. Tabla 1, figura 3. Bueno, ahí parece que están los daños. Bueno, vayámonos más adelante nada más. Argelia. Espectro de velocidad. Aquí está el de República Dominicana. El sismo del 22 de septiembre. Fue de 6,6 a 10 kilómetros de profundidad, cerca de Puerto Plata. Para calcular la energía liberada de este sismo se utilizan los registros del Cusco. Se corrige el factor de G
Para onda P se pone 0,51. Ah, no, 0,53. Para S se pone 0,51. Se considera un valor promedio de omega P y omega S de 0,91 y 0,16. Los datos finales da que la energía es 1.5 por 10 a la 14 para la onda P, energía para la onda S 1.7 por 10 a la 15, por lo tanto el total da 1.88 por 10 a la 15. Figura 9. El procedimiento desarrollado en este estudio fue aplicado a los 8 otros sismos, todos los focos superficiales menores a 60. Los resultados obtenidos se presentan en tabla 1. La mayoría de los sismos ocurrieron en el centro y Norteamérica, 2 en el Océano Pacífico y 2 en el Océano Atlántico. El mayor de mayor tamaño fue 8.1, ocurrido el 25 de marzo del 98 y presentó su epicentro en las islas Baleine. En general, el rango de energías calculada para las ondas P varía en 1.2 por 10 a la 12 y 2.7 por 10 a la 14. Y para las ondas S, 2,48 por 10 a la 13 y 1,2 por 10 a la 16. Fíjense que la energía contenida en la onda en la onda S es mayor a la onda contenida en la a la energía contenida en la onda S. Es mayor, ¿no? Ya, sí me gustaría ver cuánto mayor, pero bueno, más o menos así, sin calculadora, ¿no? Sin calculadora, es como 2 veces, casi 20 veces. La energía digamos, la energía que está contenida en la onda S supera 20 veces, al menos en el rango inferior, y en el rango superior también sería un 2 por 10 a la 2, o sea, 200 veces. En el rango inferior la diferencia es de 20, y en el rango superior es 200. La energía sísmica total que se irradia es de 2.7 por 10 a la 13 y 1.1 por 10 a la 16 joules. Ya, este es el sismo de Dominicana. Ahora vamos al tema del momento sísmico que es realmente interesante. Ya, la energía sísmica es SIS y el momento sísmico MO para un sismo particular están relacionados por el esfuerzo aparente. El esfuerzo aparente es igual a mu, que es el módulo de la rigidez, por SIS dividido para el momento M sub 0. Broward y Choi, utilizando 394 sismos con foco superficial ocurridos a nivel global, estimaron que el esfuerzo aparente, sigma APP, para estos sismos es del orden de 0.5 megapascales. A fin de realizar mejor correlación entre SIS y MO, dichos autores asumieron que el módulo de rigidez, un valor de 0,3 por 10 a las 5 megapascales, y propusieron la siguiente relación entre energía sísmica y módulo, y momento, de 1.6 por 10 a la menos 5. En la figura 10A se muestra la correlación entre los dos parámetros. Figura 10A, ¿dónde estás? Aquí. Esta es la relación entre ambos parámetros. En general se observa que, ¿qué se observa? Se observa que para el total de sismos con foco superficial, el esfuerzo medio aparente sin considerar su tamaño siempre presentaría valores entre 0,3 y 6,69. A fin de corroborar los resultados obtenidos en el estudio, en la figura 10B se ha representado los valores de ESIS para el total de sismos en función de MO reportado por el NAIC. En dicha figura se observa que los valores de ESIS se encuentran dentro de los rangos establecidos para el esfuerzo aparente por Broadway y Choi con una tendencia media de 0,94. A ver, veamos. Aquí vean. O sea, este es el análisis que hace Choi, ¿no, verdad? Y los valores están entre 0,03 y 6,69 y promedio 0,47, y esas mismas líneas están determinadas acá ya para la energía que se ha calculado, y estamos dentro del mismo rango, ¿no? Entonces, nos está dando resultados que son coherentes, ¿no? Coherentes. Magnitud, energía y momento sísmico. En general,
La magnitud ME, energía de los sismos, puede ser calculada en función de energía sísmica utilizando la relación por Rowland, Boatwright y Choi, que es que la magnitud de energía ME es igual a 2 tercios por el logaritmo de ESIS, energía sísmica, menos 2,9, ¿no? Aquí está el espectro de velocidades. No sé por qué septiembre por todos lados está sin la P. Que falta de respeto a nuestro mes, al mes de mi cumpleaños, ¿no? Es una broma, nada. Pero lamentablemente hay este error en casi todas las palabras septiembre. Se le ha borrado la P, ¿no? Bueno, ocurre en las mejores familias, definitivamente. Esta relación es utilizada para calcular ME para el total de sismos considerados en la tabla 1 y luego correlacionarlos con la magnitud MW reportados por el NEI para los sismos. Según la figura 11 de ME y de MW, observándose que ambas magnitudes son similares cuando los esfuerzos aparentes se encuentran en el rango 93 a 1,86. ¿Verdad? Ok. Esta es magnitud MW versus magnitud de energía ME. Las estimaciones del tamaño de los sismos han mejorado sustancialmente con la actual disponibilidad de registros digitales libres de saturación y con el desarrollo de diferentes métodos para calcular el momento sísmico MO y la magnitud M omega o MW. El uso de esta misma información le permite al NEG estimar la energía sísmica ESIS y la magnitud ME de manera rápida, ¿verdad? Utilizando la metodología propuesta por Boatwright y Choi en 1986. Información que es difundida a través de los boletines sísmicos preliminares, siendo Boatwright y Choi. En este estudio se desarrolló un procedimiento para calcular ESIS, la energía sísmica, para sismos ocurridos a distancias telesísmicas y así para asumir algunos de los parámetros de corrección como constantes, patrón de radiación, efecto de la superficie, poder obtenerlos de manera rápida a partir de valores preestablecidos A, omega y G. Según los resultados obtenidos para el total de sismos, los valores de ESIS para algunos sismos son mayores o menores a los reportados por la NEIC, lo cual puede ser explicado con la utilización de diferentes procedimientos para su cálculo y con el uso de uno o más estaciones. Asimismo, los valores de ESIS obtenidos a partir de información de una sola estación o de varios serán diferentes en razón que puede existir factores secundarios propios de las características de cada estación que son considerados durante el cálculo de ESIS, ¿verdad? Para el cálculo de energía sísmica, el procedimiento desarrollado en este estudio puede utilizar los registros, 3 componentes del sismo en una sola estación, o promediar los valores obtenidos en el uso de varias estaciones. Este procedimiento es rápido y eficaz, ya que los resultados se obtienen para ESIS son aceptables. Y aquí están todo lo que son las referencias. Bueno, así es, amigos, alumnos, colegas. Hemos leído un paper interesante sobre energía liberada. Lógicamente no el mismo enfoque que yo le doy, pero muy interesante. Un enfoque totalmente válido, razonable, que vale la pena leerlo y enriquecerse. Se llama cálculo de la energía sísmica a distancias telesísmicas utilizando registros de la red sísmica nacional. Entonces, señores, está dentro del contexto de tratar de transformar las magnitudes, ¿verdad?, a energía, para empezar a hablar y a calcular basado en energías. Aquí hay una del Instituto Geofísico del Perú que aplican un método en el cual, utilizando espectros de Fourier y espectros de potencia, ellos logran determinar cuál es la energía contenida en un registro. Se hace esta operación para la onda P y la onda S por separado y se considera que la energía contenida en el registro sísmico
va a ser la sumatoria de la contenida en la onda P y en la onda S. Pero además de eso, este método que han utilizado para calcular esta energía, también lo corroboran calculando el momento sísmico y la relación que hay entre energía liberada y momento sísmico, ¿verdad? O digamos, no energía liberada, energía radiada, porque hay dos enfoques aquí, el enfoque de energía liberada y el enfoque de energía radiada. Y entonces coinciden y determinan que, en efecto, esa relación que está planteada entre el momento sísmico y la energía radiada corresponde, funciona, se aplica. Además, se hace esta prueba para 10 sismos diferentes y coincide en las gráficas que los valores pues, que se habían considerado están dentro de los rangos normales, normales que se especificaba. Eso estaba considerado en la gráfica, si no me recuerdo, la 10, ¿verdad? Donde se relaciona el momento sísmico con la energía sísmica. Ya les digo, es una propuesta interesante, es una manera de llegar a determinar la energía contenida en un registro. En próximas entregas yo les enseñaré, o por lo menos les mostraré, un análisis hecho por mí para determinar lo mismo, la energía contenida en un registro. Y como les digo, estos son parte de un curso de dinámica básica y avanzada que normalmente yo doy a nivel de maestría. Bueno, y pregrado. Yo doy dinámica estructural en pregrado, en maestría, y muy pronto, a petición de algunas personas, voy a ver si abro una posibilidad para actualización de, ¿no? de información, porque algunos me lo han pedido. No lo he hecho aún, pero en algún momento lo daré, no como curso de dinámica o con algún nombre, sino que yo quisiera ir cubriendo temas, ¿no? Y por ejemplo, este tema es interesante. ¿Cómo determinar la energía que está contenida en un registro? Ese es un tema muy específico y muy interesante. ¿Y por qué es importante? Porque, como les digo, tarde o temprano, todo lo que es diseño estructural, todo lo que es análisis de disipadores sísmicos, va a atender a el cálculo de la energía. Hoy las bases de datos y nuestras normas están basadas en la nobleza del cálculo por energías. Es tan grande y a medida que vamos volviéndonos más modernos en estas consideraciones, nos damos cuenta que el cálculo a través de la energía es mucho más eficiente y nos sirve para muchas más cosas. Y es que en realidad el sismo es energía, ¿no? Entonces, si nos mantenemos en el rango de la energía, en el área de la energía, del análisis de la energía, vamos primero a entender precisamente cuánto se libera en el epicentro, cómo esa energía es radiada y disipada o atenuada a lo largo de la distancia y cómo esa energía llega a la estructura. Y recordemos que en la estructura la energía input o la energía de ingreso se va a distribuir en varias energías que son, por ejemplo, la energía cinética, la energía de amortiguador y la energía de deformación. ¿Ok? Entonces, ahí ya, y lógicamente, esa energía input que ingresa a la estructura, yo necesito que si la vuelvo, si permito que sea, perdón, también está la energía inelástica, cuidado, la energía inelástica. Si yo permito que la energía cinética crezca, definitivamente la estructura se puede plastificar. Y al plastificarse, mucha de la energía se va a disipar por métodos inelásticos, lo que no es del todo razonable, correcto y deseable. Así que yo puedo buscar alternativas para redirigir esa energía que se va a disipar
por métodos inelásticos y disiparla de otra manera. Ahí entran los disipadores sísmicos. Ahí entran los disipadores sísmicos y ustedes saben que ya en Ecuador y en Sudamérica se están usando mucho. Hay empresas que los están promoviendo y vendiendo y es una gran solución para resolver este problema que tenemos de que cada vez que tenemos un sismo severo, nuestras estructuras son severamente dañadas, poniendo en peligro nuestras vidas y dañando nuestra inversión. Así que no sé si ustedes tienen alguna inquietud, señores, amigos, colegas, alumnos. Colóquenla aquí en los comentarios. Si ustedes nos dejan un like y alcanzamos los 2000 likes, estaré haciendo un segundo video ya hablando acerca precisamente del método de cómo calcular energía para registros y también ya definiendo temas de cómo utilizar el método MEL, el método de energía librada, para proyectar comportamientos sísmicos, para definir amenazas sísmicas y posteriormente pues hacer cálculos estructurales, inclusive mapas de riesgo a través de estos métodos, ¿no? Así que, por favor, sus comentarios siempre son bienvenidos. Cualquier cosa me escriben, mis redes sociales han estado en pantalla todo el tiempo. Siempre es un honor hablarles, dirigirme a ustedes, siempre es un gusto. Vamos a seguir subiendo información. Ustedes saben que yo subo información a redes sociales de todo tipo, ¿no? Pero esta es la línea de investigación, ingeniería sísmica, ingeniería civil, diseño estructural. Vamos a empezar a aportar sobre esto y no va a estar solo eso. Vamos a abrir el abanico para primero tener un canal, ya no en YouTube, sino en otras plataformas como Vimeo, que son más específicas, son más profesionales. Esto, lógicamente, aquí viene mucha gente. YouTube tiene su función, tiene su ventaja y por eso subimos aquí cierta información. Pero aquellos que quieran profundizar más, ya a nivel de curso, ya más a nivel de aprender, vamos a ir a una plataforma Vimeo. También está mi página de web que es news.moncayo.net. Voy a ponérselos aquí para que ustedes sepan, digamos, con lo que estamos haciendo, porque nosotros hacemos mucho por ustedes, por darles herramientas de análisis a ustedes. Ustedes pueden visitar, aquí se los escribo, news.moncayo.net, donde van a encontrar videos, noticias acerca de todo lo que hacemos nosotros. Pero también les recomiendo visitar simon.moncayo.net, ¿sí? Simon.moncayo.net es un centro de monitoreo del planeta, donde ustedes van a encontrar todo tipo de desastre natural ahí, todo lo que los satélites están midiendo al minuto, ustedes lo tienen aquí en el centro de monitoreo. Es el centro que yo utilizo para yo monitorear el planeta, para saber qué puede estar ocurriendo el próximo día, en la próxima semana. Yo uso y los invito a que ingresen y se suscriban a la página. Se suscriban porque hay una manera de suscribirse y poco a poco vamos a ir dando información exclusiva para aquellos que se suscriben. Y como les digo, el otro canal, que es el canal de Vimeo, estaremos a disposición de ustedes para que ya armar este tipo, ya unos videos no explicativos o demostrativos, sino ya entrar en un ámbito mucho más educativo, ¿no? Educativo, que siempre ese ha sido mi deseo. En ese canal de Vimeo ya estoy haciendo los contactos necesarios. Vamos a hablar de mi área de expertise, ¿no? De la ingeniería civil, ingeniería sísmica, diseño estructural, pero estoy invitando a algunos alumnos y amigos, porque no solo vamos a tener eso, también vamos a tener probablemente cursos de inglés que los van a dar ciertos especialistas, cursos de software para el uso en ingeniería. Entonces, ustedes se registran ahí y van a tener la oportunidad de acceder a toda esa información que seguramente será valiosa para ustedes y que nosotros estamos contentos
felices y honrados de poderla proveer para ustedes. Así que, mis estimados amigos, colegas y alumnos, les agradezco mucho. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Vamos a tratar de hacer esto semanalmente. Siempre es difícil escoger el tema y además ustedes saben que ahora en redes sociales hay que tener cuidado, ¿no? Hay que andar pisando como en un río de piedras sin zapatillas. Entonces hay que escoger bien los temas y vamos a seguir adelante. Les agradezco mucho. Hasta luego. Pasen bien.